Ahora, digo que cuando hemos entrado os veía a todos y ahora no os veo más que a Pachi, le estoy viendo aquí. Yo creo que han apagado las luces a propósito para que no nos podamos ver. Bueno, 8 menos 25, empezamos, Elisa. Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos, como os digo todos los meses, hombre, Enrique, muy buenas, un mes más a una nueva sesión de la Cátedra de Economía y Sociedad de la Fundación La Caixa. La primera sesión después del verano, o no sé cómo luego le gustará decir al profesor, si es la primera sesión de un nuevo curso, como creo que le gusta decir a él. Así que muchísimas gracias. He visto que al final, no sé si es porque hace mejor día o peor, pero estabais inscritos y aquí en directo no lo habéis cubierto hoy. Pero yo tengo que agradeceros a todos los que habéis inscrito, así que muchísimas gracias a las más de 600 personas que os habéis inscrito para la sesión de hoy y que la estáis siguiendo aquí presencialmente y había como alrededor de prácticamente 300 y pico en streaming. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias también a la ponente de hoy, a Elisa Carbonell, a la consejera delegada del ICEX, que lo estábamos comentando ahora, ¿no? Es muy de agradecer desde el primer momento en que se lo pedimos, hace ya unos cuantos meses, y el motivo fundamental era toda la guerra arancelaria que ha habido durante todo este año en el mundo y saber cómo influía eso en las compañías españolas. Pues ya os digo, desde el primer momento en que se lo pedimos, accedió rapidísimamente para poner la fecha que finalmente ha llegado hoy. Y como siempre, pues muchísimas gracias al profesor por la dirección y la organización de la cátedra. Os decía que comenzamos un nuevo curso hoy, pero vamos a volver sobre un tema que efectivamente ha sido como muy recurrente a lo largo del año, que es la incertidumbre. Jesús, te hemos pillado por llegar tarde. ¿Qué es la incertidumbre? Esa incertidumbre que está dominando absolutamente todo a escala global, las relaciones de todo tipo, y que hoy lo vamos a ver, y así se lo comentaba Elisa hace un momento, desde la perspectiva de la economía y de las empresas españolas. Empresas que lógicamente tienen un reto mayor, al menos en términos de inseguridad, que ya veo que lo ha puesto también en el título, tiene un reto mayor del que tenía hasta hace unos meses, pues porque en el mes de, finalmente fue en agosto, ¿no? Los primeros días de agosto, se firmó el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que bien evita una escalada proteccionista, pero lo que sí tiene es un 15% de arancel que ha existido para una parte y no ha existido al mismo tiempo para la otra, con lo que teóricamente se ha complicado para las empresas europeas y, por supuesto, para las empresas españolas. Y, por lo tanto, en este momento, este nuevo contexto, pues sí que obliga a las empresas españolas a revisar sus estrategias de internacionalización. Y eso es lo que se trata, eso es lo que queremos ver hoy. Y para ello, pues pensamos que quién mejor que la propia consejera delegada del ICEX, precisamente, y lo comentábamos también, ¿no? La institución española que tiene como cometido impulsar la apertura de la economía española, promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Bueno, si queríamos hablar de eso, parecía lógico que la persona que ocupa el puesto de CEO de la empresa que se dedica a eso, pues era la que debía estar hoy con nosotros. Así que, una vez más, muchísimas gracias, Elisa, por estar hoy con nosotros. Y por mi parte, nada más. Después de estos agradecimientos, le paso la palabra al profesor para que, como siempre, también haga una brevísima reseña de la ponente y de paso a la presentación. Muy bien. Gracias y muy buenas tardes. Señoras, señores, muy buenos amigos todos, muy buenas tardes.
Muy brevemente, me toca el reparto de papeles, de decir algo en este caso de Elisa Carbonell, nuestra ponente de esta tarde, pero como profesor de Economía Española que he sido durante tantos años, déjenme poco una reflexión mínima sobre el tema, ¿no? El tema, miren, lo primero de todo es que alguien de ustedes se lo decía, 50 y tantos años explicando economía española. El cambio más hondo, más asombroso, más duradero de la economía española en el curso del tiempo que yo he podido estudiarla ha sido precisamente la apertura, la internacionalización de la economía española, ¿no? Profundo, un cambio profundo, por hondo, ¿no? Decía, asombroso por lo rápido que ha sido, por la dimensión que ha alcanzado y duradero, por la continuidad que tiene, ¿no? En épocas buenas y en épocas malas, es impresionante, ¿no? Cómo en los últimos años ha combatido circunstancias adversas o crisis sobrevenidas de uno y otro tipo, etcétera, ¿no? Es realmente el cambio más profundo de la economía española en el curso de los últimos decenios. Ha sido precisamente a lo que se va a referir en parte, vamos, el tema que esta tarde, desde una perspectiva u otra, se va a tratar, ¿no? Me gusta decirse, vamos, me gusta subrayar eso, ¿no? A mí se me explicó precisamente que la economía española era la más cerrada de Europa occidental y que la exportación era solo el último recurso al que acudían los empresarios españoles, ¿no? Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y después eso, en los últimos años, yo creo que se referirá la ponente a ello, esta capacidad de adaptación, de ajuste, ¿no?, de los empresarios españoles a nuevas circunstancias por el lado de proveedores, por el lado del destino de sus productos, etcétera. Muy impresionante, ¿no? Y ICES España, exportación e inversiones. Déjenme decirles también algo a propósito de eso, ¿no? Bueno, nos lo va a explicar muy bien la ponente, cómo ha jugado un papel de acompañamiento, incitación, respaldo, etcétera, de todo ese proceso, decimos, de cambio profundo, asombroso, duradero. Pero lo que les quiero decir es que ahora cumple 43 años. ICES cumple 43 años. ¿Y por qué les digo esto? Porque hemos sido, digo en primera persona del plural porque asumo mi corresponsabilidad, hemos sido muchas veces un poco injustos con un gobierno que duró poco de la democracia española, pero que hizo cosas relevantes y cosas que dejaron huella duradera. ICES, como Instituto de Comercio Exterior de España, se crea esto en 1982, en abril de 1982, y lo crea cuando era ministro de Economía y Comercio Juan Antonio García Díez, con un gobierno que no hemos sido siempre justos con él en nuestra apreciación, ¿no? Quienes hemos estudiado estos pasajes de la economía y de la historia española, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, que hizo cosas duraderas, como saben ustedes, no es momento de cosas que dejaron marca duradera. Bueno, eso a propósito del tema, pero vamos, y una palabra a propósito de Elisa Carbonell, claro, tener a la consejera delegada de ICES España, como es inversión, como es inversiones, no. Bueno, tengo que decir que yo lo dije mal el día que juré mi cargo, delante de la Constitución de mi familia, mi madre, todos lo dije mal. Es ICES España, exportaciones e inversiones. E inversión, exportaciones e inversión. Esto, pues bueno, eso es estupendo, ¿no? Tiene tres ventajas, a mí me parece, Elisa Carbonell, para decirnos cuál ha sido el papel del ICES y cuál es el papel efectivamente de cuál es la senda de prosperidad de la economía española a través de su internacionalización, de ahondar en la internacionalización en tiempos no fáciles, ¿no? Digo, tres ventajas. Cuando es nombrada consejera delegada de ICES, por cierto, uno de los primeros nombramientos del ministro Carlos Cuerpo,
que pasó por esta cátedra, todavía cuando hacíamos estas sesiones en el auditorio de Castellana. Qué buena impresión nos dejó a todos Carlos Cuervo, llevaba poco tiempo como ministro. Pues uno de sus primeros nombramientos fue precisamente el de Elisa Carbonell como consejera delegada. Ella ha dicho en alguna entrevista que he tenido ocasión de ojear que jugaba con ventaja, porque llevaba ya, ella decía sus propios, sus términos literarios, llevaba ya varios años, le llevaba ya 2 años y medio en la segunda línea de fuego, ¿no?, como directora general de internacionalización de la empresa, ¿no? Por tanto, una primera ventaja que tenía para desempeñar con total autoridad y con total competencia, ¿no?, el cargo de consejera delegado en una pieza importante en esta, digamos, para lo que estamos hablando, ¿no?, para la internacionalización de la economía española. Otra ventaja es su conocimiento de la administración española, ¿no?, su largo conocimiento a lo largo ya de 20 años como servidora de la función pública, ¿no?, porque ella ha trabajado en el Tesoro Público. Digo los nombres con quien ha trabajado porque son relevantes, con José Manuel Campa, ha trabajado en el gabinete de Luis de Guindos, ha trabajado en el gabinete de quien fuera vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Economía, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Por cierto, los 2 segundos, Luis de Guindos y Nadia Calviño, han pasado también por esta tribuna, ¿no? Además, después de ser consejera, para ver las cosas desde un punto y otro, de consejera de Economía y Comercio, jefa de la Consejería de Economía y Comercio en la Embajada de España en Colombia, ¿no?, en Bogotá, ¿no? Y segunda ventaja. Y tercera ventaja, y ya termino rápidamente, ingresó tempranamente en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. ¿Por qué les digo eso? Porque es un cuerpo prestigiado y es un cuerpo que avala bien la bondad de la meritocracia en el reclutamiento de los servidores de la función pública. Avala bien, lo repito, la bondad de la meritocracia en el reclutamiento de quienes se les debe de pedir que tengan altísima cualificación para el desempeño de las funciones correspondientes, ¿no? 3 ventajas que después en el día a día lo pone de manifiesto absolutamente Elisa Carbonell, ¿no?, por competencia, por criterio. Alguna de sus colaboradoras me ha dicho súper trabajadora. ¡Qué bien!, ¿no? A mí, cuando me dicen de alguien que es muy trabajador, súper trabajadora, estupendo, ¿no? Y después, por lo que voy conociéndola, de verdad, con un tono vital que crea ambiente, ¿no?, que anima, que impulsa, que crea estilo, ¿no? Lo comentábamos ahora coloquialmente también un poquito antes de comenzar la conferencia. Así que, querida Elisa, es estupendo tenerte aquí y que esta sesión, aprender de ti esta sesión y transmitirnos tú esta tarde tu ánimo y tu visión positiva de cómo van las cosas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ti, José Luis, menuda presentación. Juan Carlos, muchísimas gracias por invitarme. Veo muchas caras amigas, muchos compañeros. También un saludo a los que nos están siguiendo en streaming. Algunos ya me han escrito desde todas partes del mundo para decirme que hoy nos iban a seguir. Así que, bueno, encantada, por supuesto. Es un honor, es un privilegio que la Fundación La Caixa me haya ofrecido este incomparable espacio, ¿no? ¿Cómo no iba a decir que sí rápidamente, Juan Carlos? Me iba a hacer la interesante. No, vengo, por supuesto, para compartir, bueno, pues con vosotros nuestra visión, ¿no? La visión de ICEX, de cómo navegar en estas aguas internacionales con una meteorología tan adversa que nos ha tocado ¿no?, gobernar. Y también, además de honor y privilegio, con una enorme sensación de responsabilidad, ¿no? Porque al final quienes manejáis el timón de las empresas sois vosotros, quienes os toca tomar decisiones, como decía José Luis, para ajustar decisiones, para ser resilientes, para defender mercados que se complican y demás, sois vosotros. Y al final ICEX lo que tiene que ser es capaz de responder a vuestras verdaderas necesidades y de acompañaros en esa travesía, ¿no?
Y yo creo que tengo que empezar siendo pues muy clara, porque soy una convencida de que el comercio internacional es una fuerza positiva. La internacionalización ha sido durante siglos y es todavía un elemento de creación de riqueza, ¿no? Ya lo ha dicho el profesor, de riqueza económica, en el caso de España fundamental, pero también de riqueza social, de riqueza cultural, de riqueza humana, ¿no? Entonces, para mí, apostar por la internacionalización es apostar por la prosperidad. Y en estos tiempos que vivimos, en que la fuerte incertidumbre, pues, se buscan certezas rápidas, ¿no? Soluciones simplistas, pues cerrar fronteras, introducir aranceles, hablar de que es necesario producir en casa, pues al final va en contra, ¿no? de esa postura clara. Y que, claro, ustedes me dirán, no, claro, es que te dedicas al comercio internacional, se te acaba el chiringuito. No, pero no. ¿Qué dicen los datos, no? Al final aquí somos muchos economistas y al final los datos que dicen, y ya lo ha dicho el profesor, España es una gran ganadora del multilateralismo y del libre comercio, ¿no? Actualmente somos la segunda economía de las economías grandes de la Unión Europea más abierta. Quiere decir que solo estamos por detrás de Alemania, pero por delante de Francia e Italia. Esto es debido pues, al dinamismo de nuestras exportaciones de bienes y servicios. Por cierto, servicios turísticos, pero también no turísticos, en los que estamos empezando a ser y a destacar como líderes. También nuestra capacidad de atracción de inversión directa extranjera, ¿no? Al final, las exportaciones constituyen un poco más del 40% del PIB y el sector exterior pues, lleva años de aportación positiva al crecimiento económico español, gracias también pues, a un superávit que nos da capacidad de financiación extranjera, ¿no? Entonces, la internacionalización ya no es solo un salvavidas frente a una crisis, es ya un elemento estructural positivo, no solo para la economía del país, pero también para las propias empresas, ¿no? Aquí algunos datos. Pues el 23, o sea, las empresas internacionalizadas crean un 23% más de empleo y mejor remuneradas, son un 35% más productivas, estos son datos del INE, son además más resilientes. Y esto que se dice mucho, a mí me gusta ilustrarlo con un dato que es de 2014, del Ministerio de Empleo, de 2014, pero que me parece es ilustrativo. De las empresas que quebraron como consecuencia de la crisis financiera entre 2008 y 2010, solo un 5% de esas empresas quebradas estaban internacionalizadas. Quiere decir que el 95% de las que quebraron no estaban internacionalizadas. Eso da una idea de que efectivamente la internacionalización hace que las empresas sean más fuertes, sean más resilientes y estén mejor preparadas para aguantar los envites de los ciclos económicos, ¿no? Y bueno, también hemos hablado de nuestra capacidad de inversión extranjera directa. Hay más de 18.000 empresas de capital extranjero operando en España, que están creando en torno a 2 millones de empleo, 40% de la inversión en I+D y el 40% de nuestras exportaciones. Por lo tanto, esa es, ¿no?, la razón de ser de ICEX. Y me vais a permitir que me levante, porque si no, pues me echo una diapositiva PowerPoint para nada, ¿no? Esa es la razón de ser, ¿no?, de ICEX, que es pues, impulsar la prosperidad de España a través de la internacionalización de su economía. Pero claro, este grado de apertura que tenemos también nos hace vulnerables a lo que sucede fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y lo sentimos. Por eso, y ustedes me corregirán, en la agenda de los CEOs de las empresas españolas, da igual que sean grandes, medianas o pymes, pues además de temas como el crecimiento, la expansión, la financiación de esa expansión, la gestión del talento, la adopción de nuevas tecnologías, ahora mismo está la cuestión, ¿no?, de la geopolítica como una de las principales preocupaciones y temas de interés para esos CEOs, esos directivos empresariales que tenemos. Y aquí, bueno, pues me vais a permitir algunas reflexiones, ¿no?, sobre geopolítica. Profesor, tú pues me corregirás porque seguro que sabes mucho más que yo, pero que cuestiones que no solo determinan la toma de decisiones de las empresas, también, como digo, la toma de decisiones en ICEX, porque al final estamos aquí para acompañaros a vosotras en vuestra internacionalización, ¿no?
Y ya lo decía también el profesor, ¿no? En los años 90, los que estudiábamos, pues la globalización y la revolución de las telecomunicaciones al final difuminaron en parte, ¿no? las fronteras, al mismo tiempo que el discurso era pues, de aperturismo, de libre comercio, de libre circulación de capitales, de empresas, de personas, de servicios y bienes, ¿no? Basado pues, en unas reglas comunes. Se veía el comercio internacional como sinónimo de prosperidad y de seguridad. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues ese auge de nacionalismos y unilateralidad, ¿no? Y si agrupamos qué seísmos, qué grandes tormentas que han formado la tormenta perfecta para que se esté cuestionando ahora mismo los beneficios propios del comercio internacional que podemos identificar, pues bueno, lo mencionaba antes, la crisis financiera de 2008 que, bueno, pues que pusieron en duda los postulados, ¿no? De la década de los 80, de los 90, el Brexit, que ya parece que nos hemos olvidado del Brexit y el primer mandato de Trump, ¿no? Aquellos eslogan Take Back Control de Cummings y el Make America Great Again, ¿no? Que hacen que el comercio internacional pues al final quede herido de muerte, ¿no? El orden liberal que se había creado desde la Segunda Guerra Mundial, desde post la Segunda Guerra Mundial. Y es curioso que sean los republicanos y los Tories, ¿no? Que sean los que hieran este orden de libertad internacional y de comercio, ¿no? Después de esto, pues obviamente llega el COVID para terminar de rematar y hace obvia la dependencia de China, la invasión de Ucrania, dependencia energética, las largas cadenas de suministro con esos riesgos de ruptura y demás, ¿no? Y poco a poco, episodio a episodio, se va generando, ¿no? Este miedo, se van cambiando conceptos familiares que estábamos todos muy hechos a utilizarnos, ¿no? La desregulación, la privatización, el libre cambio, y se van cambiando y dando paso pues, a políticas industriales activas, incluso a través del uso de la política arancelaria, las restricciones a los movimientos internacionales de bienes, de trabajo, de capitales, ese nacionalismo que empieza a resurgir, ¿no? Y aquí, bueno, pues parece que estamos con los tres grandes bloques geopolíticos, ¿no? Estados Unidos, China y Europa. Bueno, Estados Unidos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el racional detrás, ¿no? De todo lo que se está viendo, de todas las medidas que se están adoptando o que por lo menos se están anunciando que se adoptarán? Bueno, pues parte de la convicción de que Estados Unidos está en declive. Y eso, pues yo creo que se puede discutir con los datos en la mano, ¿no? ¿Sostienen los datos dicha percepción? Pues igual no tanto, si tenemos en cuenta que el peso de la economía de Estados Unidos en el mundo sigue manteniéndose en torno al 25% desde los 90, ¿no? Y lo que ha bajado ha sido el peso de otras potencias como puede ser Japón o la Unión Europea. El dólar sigue siendo la moneda de reserva. También es un signo de fortaleza la economía, aunque ahora mismo estén cuestionando precisamente las ventajas que pueda tener eso, ¿no? Además, los principales focos de innovación siguen estando en Estados Unidos, en Boston, en Silicon Valley, y no deja de ser el origen de las tendencias culturales que consumimos todos en todas partes, ¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues está pasando que, como siempre, en cualquier globalización siempre hay ganadores y perdedores, pero esto es un tema común a todas las regiones y a todos los países, ¿no? Pero además se está notando, o ellos están notando, una pérdida de esa exclusividad en el liderazgo mundial en temas tan importantes y tan estratégicos como puede ser el científico, el intelectual o el tecnológico, ¿no? Por su parte, China, pues es verdad que si tenemos en cuenta los datos en términos de paridad de poder de compra, sí que es la primera economía mundial actualmente. En términos nominales no llega al 60% de Estados Unidos, pero en términos de paridad de compras sí. Además, a lo largo de estos años se ha ido convirtiendo en el principal socio comercial y muchas veces inversor de otras regiones del mundo, ¿no? Desde luego de los países africanos y de los asiáticos, de gran parte de los europeos y sobre todo de gran parte de los países iberoamericanos, que no perdamos de vista son los vecinos del
del jardín de atrás de los Estados Unidos, ¿vale? Yo estaba en Colombia cuando eso se estaba produciendo y ya se notaba una cierta molestia en mis compañeros de la Embajada de Estados Unidos allí en cuanto a la adjudicación de contratos, grandes contratos de infraestructura en toda Iberoamérica por parte de las empresas chinas, ¿no? También es verdad que la inversión en I+D en China pues, ha avanzado mucho en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o los semiconductores. Además, están demostrando ser capaz de lograr resultados similares a Estados Unidos con un coste inferior, ¿no? Entonces, el poder económico se ha ido desplazando hacia el Indo-Pacífico, con China con un poder central, ¿no? Podríamos decir que en realidad, si tomamos un horizonte temporal más largo, más grande, estamos viviendo una vuelta a una normalidad histórica, ¿no? Pero en un mundo hiperconectado, que no era el antiguo, ¿no? A lo largo de toda la historia, a excepción de estos últimos 500 años, pues China ha sido una potencia mundial. ¿De dónde viene la brújula? Estoy yo hoy muy con mis analogías de navegación, la brújula, de dónde viene el papel, de dónde viene la pólvora, ¿no? Y desde Occidente pues hemos adoptado a veces un lenguaje incluso un poco despectivo, ¿no? La fábrica del mundo, solo copian, ¿no? Que en muchas ocasiones pues, ha podido venir respaldado por la realidad, pero puede que estos tópicos, hoy por hoy, pues ya no sirvan, ¿no? Y que el mundo del siglo XXI se vea pues, más así, con las consecuencias que este desplazamiento del centro y a la periferia tendrían para la Unión Europea. Y ahora yo creo que ahí es importante detenerse, ¿no? en Europa, porque al final hablamos mucho de Estados Unidos y de China, pero es Europa donde nos estamos jugando los cuartos, ¿no? Tercera región comercial, pero que es necesario que tome medidas importantes y valientes para que no se quede relegada o de lado, ¿no? Si el tópico decía pues, que China copia, la siguiente parte de esa frase, que seguro que habréis oído en numerosas ocasiones, es que Europa regula, ¿no? Y es posible, o no, eso podemos debatirlo, que hoy por hoy la incertidumbre haya sido el peor de los aranceles. De hecho, en agosto ha habido un acuerdo, pero ya hay una cierta incertidumbre también jurídica porque lo van a denunciar, porque Trump ha dicho que ya veremos si donde dije 15 ahora es otra cosa. Es decir, al final la incertidumbre ha tenido efectos mucho más nocivos que conocer las nuevas reglas del juego y ajustarnos a ellas, ¿no? Entonces, la previsibilidad de la aburrida Europa y su estabilidad reguladora, pues a lo mejor puede ser algo también positivo, ¿no? Como una certidumbre y una seguridad jurídica a la hora de tomar decisiones empresariales. Pero claro que es fundamental, como decía, entender a la lucha por la hegemonía Estados Unidos y China. Por supuesto que Trump está todos los días en nuestros móviles. Es un influencer impresionante y mundial, ¿no? Pero, como digo, donde realmente estamos jugando los europeos la partida es en casa, ¿no? Es el principal destino de nuestras exportaciones, la falta de integración, esos aranceles implícitos al comercio entre Estados miembros son superiores a los que existen entre los estados de Estados Unidos. Alemania, Francia, fundamentales para nuestras exportaciones, como España, para nuestra atracción de inversión directa extranjera, lo están pasando mal hace tiempo. Y eso hay que verlo y al final el diagnóstico lo tenemos. Tenemos los informes de Draghi, tenemos el informe de Draghi, tenemos el informe de Letta, ¿no? Ya sabemos todos que hay que avanzar para ganar en productividad, avanzar para limitar ese exceso de burocracia. El otro día leí un informe de CESCE que indicaba que desde 2019 en la Unión Europea hemos adoptado 13.000 nuevas normas y ese mismo periodo en Estados Unidos se han adaptado 3.000 nuevas, ¿no? Entonces, ese exceso de burocracia, la falta de inversión necesaria para cerrar esa brecha y la diferencia entre I+D, rematar, obviamente, la unión económica y monetaria
por fin, de la Unión Europea. Lo hicimos muy bien con el euro y todas las instituciones que lo acompañaban, pero falta esa unión bancaria, fiscal o de capitales. Y sin reformas, bueno, pues no vamos a poder prosperar y seguir siendo esa tercera región comercial. Y como dato, el del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que dice que las barreras dentro de la Unión Europea pues son equivalentes a unos aranceles del 44% en los bienes y del 110% en los servicios, y que si esas barreras se eliminaran, pues el PIB, como resultado solo de esa eliminación, el PIB de la Unión Europea crecería un 3% de aquí a los próximos 10 años. Con lo cual, pues ese es donde tendríamos que estar poniendo el foco, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, como digo, de incertidumbre, complicado, de geopolítica y demás, pues aquí estamos nosotros. Y a mí me gustaría preguntar cuántos de ustedes, bueno, como tengo ahí algunos compañeros del Ministerio y tal, seguro que suben el ratio, pero ¿cuántos de ustedes conocen ICEX? Pero conocen de verdad ICEX, no que hayan oído hablar. ¿Qué hace ICEX? A ver, que levanten la mano. Bueno, menos mal que me he cogido terapia para mañana. No, bueno, pues como decía al principio, en ICEX impulsamos la prosperidad de España a través de la internacionalización de su economía, de dos maneras. Por una parte, apoyamos el ecosistema en su actividad exterior, el ecosistema empresarial en su actividad exterior, en sus exportaciones, en sus inversiones en el extranjero, y por otra parte, atraemos la inversión directa transformadora a España. ¿Y cómo lo hacemos? Esto es importante. En ICEX prestamos servicios, ¿vale? Somos al final una empresa B2B de servicios a la internacionalización. Nuestros servicios lo que hacen es eliminar los problemas que tienen las empresas a la hora de abordar nuevos mercados. ¿Y cómo lo hacemos? Pues contamos con una red territorial de 31 oficinas por toda España, una capilaridad que nos permite estar al lado de la empresa aquí en origen. Tenemos una red de oficinas comerciales, más de 100 oficinas económicas y comerciales por el mundo, con personal local que está sobre el terreno, recogiendo inteligencia, información, y que está al servicio de las empresas que exportan a esos mercados o que quieren implantarse, ¿vale? Y luego una red, por supuesto, de alianzas estratégicas. Pero yo creo que un elemento fundamental de nuestro trabajo es el contacto directo y personalizado con las empresas, que al final son nuestros clientes, para diseñar los servicios que realmente den respuesta a sus necesidades. Vale. Y ahora vamos a hacer un experimento. Os voy a dar 20 segundos para que penséis cuáles son los puntos de dolor de vuestras empresas a la hora de abordar nuevos mercados. Los grandes quebraderos de cabeza, ¿qué os quita el sueño por la noche cuando decidís pues, exportar a un mercado nuevo o si tenéis que implantaros en un mercado extranjero? Es un reto, quiere decir que yo ahora los voy a decir y si meto la pata, pues luego podéis venir a buscarme y hablamos, ¿vale? Bueno, pues nosotros creemos que esos pain points, los quebraderos de cabeza de las empresas, repito, empresas españolas que quieren salir fuera o empresas extranjeras que quieren aterrizar en España, son por una parte inteligencia económica y comercial, ¿vale? Uno cuando quiere salir al extranjero, a otro mercado, pues necesita saber cuáles son pues, las condiciones de entrada a los mercados, las exigencias sanitarias, de etiquetado, de certificado, el quién es quién. Ojo, cuidado, que esto es un mercado en oligopolio, en monopolio, que el primo del presidente tiene la principal empresa en este mercado y yo creo que por muy bueno que sea tu producto, pues a lo mejor se te va a complicar, o este mercado tiene unos tiempos de maduración que van a necesitar de un pulmón financiero de aquí a 2 o 3 años necesario para establecer el break-even, ¿no? Bueno, pues para aterrizar, nosotros sacamos el año pasado 7 informes por día laborable del año sobre todos los mercados del mundo. ¿Vale? Creo que no exagero, pero aquí vengo un poquito también yo a lucirme,
si digo que ICEX es el mayor productor de información económica y comercial en castellano que hay en el mundo? ¿Vale? Luego se lo preguntamos a ChatGPT, pero creo que me dará la razón. Hemos resuelto más de 50.000 consultas el año pasado sobre 171 mercados distintos. Y como una de las primeras respuestas a los aranceles, hemos sacado también más de 80 informes para los sectores más, digamos, más afectados por los aranceles para que puedan acceder a mercados adicionales, de manera que puedan empezar a ver si lo que quieren es diversificarse hacia otros mercados para tener una posición más sólida, ¿no? Primer pain point, inteligencia comercial y de mercados. Segundo, vamos a ver, contactos. Una empresa cuando va a un mercado internacional necesita saber quiénes son sus potenciales clientes, sus potenciales proveedores, sus socios, sus importadores. Estamos trabajando mucho con las startups, pues a lo mejor las startups lo que buscan son las grandes corporaciones locales que inviertan en innovación abierta o que tengan venture corporate, ¿no? O sea, todo eso es necesario y para eso nosotros lo que hacemos es organizar, ojo aquí, actividades de relacionamiento basadas siempre en un interés genuino y comercial y de negocio, ¿vale? Esto no es un vinito español, no, basados verdaderamente en las oportunidades de negocio y las conexiones comerciales. 4 actividades al día laborable organizamos el año pasado. Hoy me dicen que estamos organizando actividades en México, en China, en Malasia, en Tailandia y en Serbia. Mañana en Argelia, en Rumanía y una con las instituciones financieras internacionales que también son una gran fuente de oportunidades de negocio para las empresas españolas, ¿no? Y más de 1.700 servicios personalizados, es decir, servicios individualizados para empresas sobre el terreno, en los distintos mercados. Son las empresas las que nos piden lo que necesitan, ¿no? Una agenda de reuniones, un desayuno que les organicemos con futuros posibles clientes o lo que sea. Vale, tercer me quita el sueño de los empresarios. Acceso a la financiación oficial, a la internacionalización. ¿Vale? España cuenta con un nutrido abanico de instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización. Pero así como la media de la OCDE está en torno al 3% de las exportaciones que están asociadas a estas ayudas financieras del Estado, en España estamos en el 1,5, 1,7. Entonces hay margen de mejora. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay yo creo que un fallo de información asimétrica. Una cosa es que tengamos unos instrumentos fantásticos, pero las empresas quizá no son capaces de saber aterrizar ese instrumento al proyecto de financiación, el project finance, o a su proyecto de internacionalización que en ese momento necesita esa financiación. Entonces, en ICEX tenemos un servicio personalizado de asesoramiento financiero donde les hacemos pues, el diseño del Project Finance y estructuramos y organizamos una combinación de los distintos instrumentos para que se pueda financiar, ¿no? Siguiente quebradero de cabeza, el talento. Ese es uno de los principales problemas de las empresas actualmente. Nosotros nos encargamos del talento para la internacionalización. Ya conocerán ustedes seguramente, porque tengan algún amigo, vecino, sobrino, prima que lo haya hecho, las becas ICEX. Este año cumplen 50 años y en estos 50 años se han formado más de 9.000 expertos en gestión internacional de la empresa. Yo creo que ese ha sido uno de los instrumentos más transformadores del tejido exterior español en los últimos 50 años. También lo hemos complementado con otro programa de becarios Vives, esto es para los estudiantes de FP, llevamos ya 1.100 jóvenes que vienen a complementar esas cadenas de valor necesarias también para la internacionalización. Y también hemos reforzado los cursos que a través de alianzas con escuelas de negocio y universidades estamos poniendo al servicio de los profesionales y directivos para seguir formándose en la internacionalización. Y por último, pues los intangibles, ¿no? Importante tema, la inversión y la gestión de los intangibles. Porque al final ahora
de lo que se trata es de que estamos en un shock de oferta y necesitamos ser competitivos. Necesitamos ser capaces de absorber un 15% de incremento de los aranceles. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer si somos capaces de posicionar nuestros productos en el rango alto, ¿no?, de la escala. Si estamos etiquetando un aceite y poniendo en valor la marca y el made in y somos capaces de venderlo por encima de la media, ese 15% no nos dolerá tanto, ¿no?, que si estamos con una marca blanca, que vamos a competir en precio y demás. Con lo cual, la cuestión de los intangibles lo estamos trabajando muchísimo, tanto con programas para formar a las empresas y darles financiación para la inversión en intangibles, junto con el ICO, como con un programa, o sea, estamos haciendo un esfuerzo de coordinación con otros ministerios y con otros agentes, tanto públicos como privados, para hacer un gran esfuerzo en una estrategia de marca España que sea inclusiva, que sea coherente, que sea 360 grados y que nos permita pues, generar ese valor diferencial del made in, del que se puedan beneficiar las empresas, ¿no? Retomo la idea del principio, ¿no? Somos la segunda economía grande de la Unión Europea más abierta, 11 años con superávit comercial. Hemos sido capaces no solo de mantener la cuota de mercado de nuestras exportaciones a pesar del resurgimiento de competidores asiáticos, sino también de incrementarla en la Unión Europea. Cada vez crece más el número de empresas exportadoras habituales, ¿no? Con lo cual eso es que ya llevan en su ADN la internacionalización y, como digo, seguimos siendo líderes en la atracción de inversión extranjera directa. Entonces, antes, profesor, decías pues, que las empresas no son las que han sido capaces de ajustarse, de navegar. Yo eso siempre digo que es que tenemos un sector exterior ya muy sofisticado. Un sector exterior que ya no necesita, no sé, bolsas de viaje o para ir a ferias y tal. Que está trabajando y funcionando en un contexto internacional muy complejo. Y entonces desde ICEX lo que tenemos que hacer es pues, proponer servicios y soluciones también sofisticadas, que estén a la altura, ¿no?, de nuestro sector empresarial. ¿Y qué proponemos, ¿no? ¿Qué proponemos? Bueno, pues tenemos que tener alto impacto. Esta es nuestra visión para los próximos años. ¿Y qué entendemos por alto impacto en las empresas? Pues lo primero es la agilidad. Si estamos hablando de un contexto cambiante, donde a las empresas hoy necesitan una cosa, pero quizá mañana necesiten otra, nosotros tenemos que ser capaces de reaccionar de una manera ágil y flexible. Entre otras muchas cosas, lo que hemos hecho ha sido adoptar la inteligencia artificial al servicio de las empresas, ¿no? Tenemos una ventana de atención al cliente que da respuesta a las consultas en menos de 24 horas, pero también hemos sacado una plataforma con inteligencia artificial, tanto generativa como predictiva, pues para dar una información personalizada a cada una de las empresas. Que la empresa no tenga que buscar en nuestro catálogo de servicios el que le interese, ya se lo vamos a decir nosotros, en función pues, de su sector, de lo que le ha interesado en otras ocasiones, de su tipología de empresa y demás, ¿no? Responder además con rapidez a las necesidades de la empresa, como decía, tanto coyunturalmente como estructuralmente. Bueno, pues hemos sido capaces, la verdad, de que en tiempo récord, de sacar planes de reacción y de actuación y de apoyo pues a las empresas, por ejemplo, afectadas por la DANA o a las empresas afectadas por los aranceles, como digo, atendiendo sobre todo, bueno, pues en el corto plazo, las luces cortas, esa atención personalizada de las empresas y demás, pero también con las largas puestas, ¿no? Como decía, Marca España, programas para incrementar la competitividad de las empresas españolas o programas de crecimiento. Y luego, una cosa que está muy manida, pero que lo tengo que decir, que es que, o sea, ponemos a la empresa en el centro, ¿no? Y nosotros tomamos las decisiones basadas en datos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que escuchamos a las empresas, porque, a ver si me lo explico esto bien, esta idea, ¿no? Porque es que no va solo de sectores, ¿no? Que tenemos ese pequeño deje, ¿no?
este año vamos a priorizar estos sectores con estos mercados y tal. No, no, esto va de las empresas, ¿no? De cada una, de las empresas y de sus planes de expansión internacional. O sea, por ejemplo, pues Riu está triunfando en Cabo Verde, García Carrión es una referencia en Ghana, o Talgo, que debe parte de su expansión internacional a Kazajistán. ¿Serían 3 mercados prioritarios en algún plan estratégico? Pues probablemente no, pero también son mercados en los que las propias empresas han identificado oportunidades y ahí estamos nosotros. Estados Unidos, vuelvo también, pues nosotros hemos hecho una ronda de llamadas personalizadas a las 500 empresas que juntas suponen el 77% de las exportaciones españolas a Estados Unidos, para ver qué es lo que les preocupa, para ver cuáles son sus planes y para ver cómo les podíamos ayudar, y nos han dicho claramente que ellos se quedan en Estados Unidos, que Estados Unidos es un mercado que no tiene sustituto y que entonces pues aguantarán el tipo y tendremos, entonces a partir de ahí pues también vamos a trabajar. Por supuesto, Estados Unidos. Es más, el otro día el ministro Carlos Cuerpo anunció que vamos a reforzar nuestra presencia en Estados Unidos abriendo una nueva oficina económica y comercial. Es decir, que cuando digo que escuchamos y que las empresas están en el centro es porque verdaderamente reaccionamos a sus solicitudes y a sus verdaderas necesidades, ¿no? Y bueno, y esto ya un poco, aquí pongo, mal no lo debemos estar haciendo, porque hemos incrementado un 20% el número de empresas que, bueno, pues que nos llaman y que nos utilizan a la hora de salir al exterior, ¿no? Cada año más de 20.000 empresas confían en ICEX para llevar a cabo sus planes de expansión, de internacionalización y demás. Y yo, si os parece, no sé si me he enrollado mucho, José Luis, ¿no? Bueno, me quedo aquí, no sé si tenemos tiempo para preguntas, desde luego. No sé si sabré responderlas a todos, porque yo no sé de todo, pero desde luego si no lo sé, pues oye, os doy mi teléfono y no se queda ni una duda sin responder. Eso, vamos, lo tenemos así en ICEX como marca de la casa, o sea que, pero bueno. Bueno, este final es toda una demostración de estilo también, lo que yo les decía antes, ¿no? Sin nada, estupendo. Muchas gracias. Así tenemos un poquito de margen para el coloquio, para que puedan intervenir, plantear alguna cuestión a algunos de ustedes. Perdonen porque desde aquí esto es difícil ver quién de ustedes solicita la palabra. Seguro. Sí, por favor, les pido que quienes vayan utilizando, teniendo la palabra, sean concisos en las preguntas para darnos más tiempo al resto. Bueno, gracias por la charla. Sí, Hola. se oye bien. Mi pregunta iba un poco por el tipo de servicios que ofrece ICEX. Desde un punto de vista de tamaño de empresa, llega un punto de tamaño de empresa en el que la propia empresa tiene los servicios que le puede ofrecer ICEX integrados dentro de sí, o suele necesitar siempre vuestra ayuda. A ver, ¿sí? Es muy buena pregunta. Yo aquí voy a hablar. Hay un dicho, ¿no?, que dice que si quieres llegar lejos, vete rápido, vete solo; si quieres llegar lejos, vete acompañado. Entonces, yo creo que las empresas muchas veces piensan, estos de ICEX ya no me pueden ayudar para nada. Pero no es cierto, sí que ayudamos. Además, ayudamos también a grandes empresas que puedas tener en la mente, el IBEX 35 y tal, que muchas veces tienen grandes inversiones en los distintos mercados y también encuentran problemas de gestiones con la administración pública, o necesitan, pues oye, organízame algún desayuno o algún tal, y también les ayudamos. Hombre, también nos
nos gusta pensar que si las empresas no nos necesitan es porque lo están haciendo fenomenal y no tienen ningún problema. Pero no creo que sea un tema de tamaño. Además, nosotros los servicios que damos entendemos que tienen que ajustarse también a la tipología de empresa y al tamaño, ¿no? Te hago, por ejemplo, pues las startups, les hacemos un tipo de servicio distinto, ajustado a sus tamaños, a sus capacidades, a su necesidad de ir en ecosistema y demás. Las pymes, por ejemplo, el canal de la exportación a través del mercado online necesita un tamaño crítico de la empresa menor que los canales tradicionales, ¿no? El importador, el distribuidor y demás. Bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo importante por dar servicios a las empresas más pequeñas para que empiecen a exportar de manera regular a través del canal online, porque nosotros en digitalización y de presencia online en España estamos por encima de la media de la Unión Europea, el 9% de las empresas, pero exportamos por ese canal menos que la media de la Unión Europea. Con lo cual, si diéramos ese salto, incrementaríamos bastante, creo que en 3.500 millones el valor de las exportaciones y se generaría empleo. Entonces, eso. Luego tienes las pymes. Pues las pymes, muchas veces, algunas necesitan más un asesoramiento personalizado para, de alguna forma, consolidar su carácter exportador, y también lo hacemos. Otras necesitan más servicios personalizados sobre el terreno. Oye, voy tal fecha a tal país, no puedo perder el tiempo ahora levantando el teléfono y llamando a unos y a otros, por favor, házmelo tú. Por supuesto, todas necesitan talento, por eso son unos de los programas estrella. Asesoramiento financiero también lo necesitan, pero ya con un cierto tamaño, con proyectos en el exterior de adjudicaciones de contratos para desaladoras, plantas de energía solar y demás. Y luego ya te digo que las grandes pues, son bastante heavy users de nuestros programas de talento, de nuestro programa de asesoramiento financiero. Desde luego que seguro que se van a beneficiar de una marca España potente y de la red de oficinas económicas y comerciales por el mundo. O sea que todo el mundo tiene cabida en ICEX. Primera fila. Y Javier después. Muy bien, por favor. Sí, muchas gracias, Elisa, por tu exposición. Yo quería preguntar, antes, bueno, has mencionado con el tema de las becas, es verdad que el ICEX lleva mucho tiempo, es decir, yo no quiero recordar cuándo se fundó, pero has hablado más de 50 años de becas, y es verdad que también el profesor lo dijo al principio, que la explosión de la internacionalización no es de hace tanto tiempo. Entonces, mi pregunta va, en tu opinión, como consejera delegada, es decir, ¿el dimensionamiento que tiene el ICEX es suficiente hoy en día? Es decir, ya sé que siempre la respuesta es que no, pero bueno, pero ¿cómo estamos, o si estamos muy cerca o muy lejos? Porque es verdad que en este tiempo, pues claro, el grado de exportaciones no es el mismo. Y luego también la segunda parte de mi pregunta viene en comparación con otras economías, otros países europeos asimilables a nosotros en cuanto a exportación, que tengan organismos similares, ¿cómo estamos? Excelente pregunta. Pues primero voy a contestarte a la segunda también porque me ayuda a contestar a la primera. Dependiendo el elemento que determinemos como el criterio, ¿no? Si es el presupuesto gestionado, si es la red de oficinas económicas y comerciales, si es el número de personas que conforman la entidad, cambia. Pero ICEX es de las principales agencias de promoción internacional de Europa y, por lo tanto, del mundo, porque las europeas son las más grandes, ¿vale? Y las más eficientes. Y luego, a ver, es que aquí con mentalidad empresarial. Yo creo que las empresas necesitan un ICEX ágil, eficiente, cercano y accesible. Si lo estamos consiguiendo con el tamaño que tenemos ahora, pues, a ver, siempre viene más manos, alguna otra oficina comercial en el extranjero, pagar un poquito mejor a la gente que está ahí chucu y demás, ¿no? Al talento para que no se nos escape. Pero al final también digo, bueno,
en tiempos de necesidad uno agudiza el ingenio. Javier. Perdón. Javier Vega Sana. Buenas tardes. Muchas gracias, Elisa, por esa exposición tan clara, tan cercana. Hace un momentito tú misma decías que tenéis que ser cercanos y accesibles, ¿no? Yo creo que después de lo que hemos visto es evidente que con una cabeza como tú en el ICEX seguro que la organización será cercana y accesible. Yo personalmente tengo muy buena experiencia en esto que estoy diciendo y, como decía antes el profesor, yo creo que es muy positivo ver que al frente de instituciones tan importantes como el ICEX para la economía española y para lo que nos queda, porque hemos hecho mucho, pero nos queda muchísimo todavía por delante, tener personas competentes e independientes. Ojalá esto lo viéramos en otras muchas instituciones en España. Bueno, hecho este pequeño, hecho este pequeño prólogo, pero bueno, mi pregunta realmente, al principio de tu exposición has hecho una reflexión geopolítica en donde evidentemente todos sabemos que China no hay quien la pare. Tardaremos 5 años o 10 años, pero China no cabe duda que va a ser la economía más grande del mundo porque tiene 1.500 millones de personas y ahí desde luego no solamente la India compite, pero en fin, estos van bastante por delante. Y además han invertido enormes cantidades de dinero y talento en las tecnologías más importantes en la actualidad, ¿no? Y ya son líderes en muchos campos, como es el campo de los automóviles eléctricos o las baterías o las energías renovables, ¿no? Estos realmente han sido exportadores durante todo este tiempo, pero ya con la posición que tienen en la economía global, con independencia de que ahora se habla de la desglobalización, pero en fin, será una globalización diferente. Estos tienen ya que actuar como las grandes multinacionales, tienen que posicionarse en los grandes mercados, como es el caso de Europa. Pero, sin embargo, sigue habiendo una enorme desconfianza. Todos desconfiamos de China y luego además nos apuntamos a que como somos occidentales y el jefe de los occidentales son los americanos, de los que tampoco nos fiamos ahora tanto, pero bueno, hay esa pelea con los chinos y por tanto parece que con los chinos no te puedes aliar, ¿no? Pero no cabe duda que en el horizonte que viene los chinos van a jugar, las grandes empresas chinas van a jugar un papel importantísimo. Y yo creo que en Europa y particularmente en España tenemos una gran oportunidad. Igual que en los años 60 y 70 España despegó y se modernizó gracias a las grandes inversiones de las empresas occidentales, pues ahora, ¿por qué no utilizar estas capacidades y estas tecnologías que tienen las grandes empresas chinas, que se tienen que instalar en los grandes mercados, se tienen que instalar en Europa? Y España, yo creo que es un país formidable para ese tipo. Entonces, pero hay esta desconfianza. ¿Cómo crees tú que podemos gestionar este problema de falta de confianza, pero de enorme oportunidad que tenemos con las grandes empresas chinas para atraerlas y que a través de el ICEX y de Invest in Spain convencerlas que vengan aquí? Bueno, lo primero con respecto a tu comentario, te lo agradezco muchísimo, pero tengo que decir que yo he aprendido mucho de la gente de ICEX, ¿eh? Es decir, las personas que trabajan en ICEX mucho antes que yo siempre han aplicado esa cercanía a las empresas, entendiendo que las empresas son nuestros clientes, que tenemos que estar ahí para generar confianza con las propias empresas, que sepan que cuando tienen un problema o una necesidad, ICEX va a responder. Y eso es algo que tuve la suerte de aprender cuando entré como directora general y que me ha marcado también mucho y por lo tanto lo he asumido como propio. Pero ICEX existe hace mucho antes de que yo llegara y es, yo creo, un referente de la administración española en general, de modernidad, de punta de lanza y de cercanía, ¿vale? O sea, que yo también tengo que reconocer y agradecer pues todo lo que he aprendido trabajando con mis compañeros de ICEX, ¿vale? Eso para empezar. Lo siguiente es que creo que tienes razón. Creo que los propios chinos son conscientes de que generan esa cierta desconfianza y de hecho están dando pasitos para intentar construir una mayor confianza. Hemos tenido algunas delegaciones pues, para reequilibrar lo que llaman ellos la balanza comercial y demás. Y luego creo fundamental a la hora del trabajo que hacemos a través de Invest in Spain es que elegimos mucho
qué inversiones extranjeras directas, no solo ya las chinas, las indias, las coreanas, las estadounidenses, tal, queremos atraer. Es verdad que somos un país liberal y aquí viene y se implementa quien quiera, pero ir a cazar inversiones extranjeras transformadoras, generadoras de puestos de empleo de alta calidad y demás, eso lo hacemos mapeando los sectores estratégicos prioritarios, viendo dónde hay eslabones de la cadena de valor que nos faltan y dónde pues, podemos introducir una inversión china, si son la potencia, americana, Reino Unido, alemana, para fortalecer ese ecosistema y ese sector dentro de España. Y ahí pues llega ahí la negociación de cómo llegan, qué ecosistema generan alrededor, dónde están, ¿no?, los efectos positivos, externalidades positivas que va generando cada uno de las inversiones, ¿no? Y ahí cada vez hay más conciencia de que hay que generar un impacto positivo no solo en las variables macroeconómicas, ¿no?, de exportación, de empleo, tal, sino también en los ecosistemas donde cae la inversión. Y yo creo que eso es una forma de generar pues confianza y de que las regiones quieran que los inversores aterricen ahí, ¿no? Más solicitadas que yo haya visto, Jesús Sainz. Perdón, tú primero. Buenas tardes. Muchas gracias, Elisa. Yo he tenido oportunidad y rompo una lanza en favor del reconocimiento a ICEX, primero en mi experiencia en el sector de contenidos digitales, cuando era un sector inexistente, videojuegos y demás, Isabel Espuelas y gente así. Y después, pues 10 años en Gestam, con lo cual pues he sido un heavy user y siempre muy agradecido. Mi pregunta tiene un componente geopolítico como la de Javier y es cómo más complejo se ha hecho vuestro trabajo cuando la competencia única, una de las pocas compartidas realmente centralizada a nivel europeo, era la comercial, pero ya hemos empezado todos a negociar en el bol de espaguetis, ¿no? Cada uno negociando sus acuerdos de extremo a extremo, bilateralmente, haciendo sus cosas de manera abierta o no tan abierta, buscando la bilateralidad. Se ha hablado de China, pero con cualquier otro mercado, y de vez en cuando ocurre un acuerdo Mercosur, pero es casi la excepción. Ahora mismo estamos ya todos, cada uno en salvar su pellejo. ¿Cómo haces esa complejidad digerible en el nivel europeo y cómo haces esa complejidad digerible en el nivel nacional? Porque tú hablas de la marca España, pero todos hemos estado en ferias donde hemos visto que la gente quiere hacerse fotos para que su consejero vea que estaba allí su stand, pero luego en realidad dicen, pero no sí, me quites la bandera bien, de España, sí que no viene nos conoces nadie. Bien tú, ¿eh? Entonces, yo era delegado comercial de Hong Kong hace muchísimos años, o sea que... Entonces, ¿cómo haces ese complejo que tienes ahora alrededor, digerible a nivel nacional y a nivel europeo? Gracias. Bueno, yo aquí te podría dar la típica contestación de funcionaria y librarme, porque ICEX lo que hacemos es promoción internacional y la promoción es una competencia que se ha quedado a nivel de los Estados. A nivel de la Unión Europea, la competencia que es la de negociar los acuerdos de comercio internacional, ¿no? Las, digamos, condiciones de entrada de los distintos productos pasan frontera. Eso es y eso le corresponde a mis compañeros de la Secretaría de Estado de Comercio. Pero te voy a contestar. Al final, de las competencias de la Unión Europea son los tratados de libre comercio. Es cierto que luego hay tratados accesorios, como puede ser el de protección recíproca de inversiones, como puede ser el de evitar la doble imposición, que tienes que tener una autorización de la Comisión Europea para poder negociar país a país, ¿vale? Pero que puedes. Por ejemplo, España en Latinoamérica pues es de los que más convenios, o sea, tratados de este tipo tiene con los países allí, pues por tradición, por lazos históricos y comerciales y porque nos interesa, ¿no? Otra cosa ya es los MOUs y los acuerdos que no son tratados de libre comercio que los distintos estados ahora están queriendo firmar con unos países, con otros y demás, ¿vale? Pero eso no es tanto un acuerdo jurídicamente, o sea, que no conlleva un compromiso ni presupuestario ni de entrada en las fronteras y demás.
la Unión Europea, el germen de la Unión Europea es la unión arancelaria y eso es inamovible. Otra cosa es que luego, que a veces se confunde porque este tema es muy técnico, pues te ponen una sanción a un producto en un país que el efecto equivalente puede ser como si te estuvieran incrementando los aranceles, en realidad son barreras no arancelarias, y ahí es cuando empiezas a ver que de alguna forma el trato no es el mismo para todos los países de la Unión Europea, pero la política arancelaria es una política arancelaria común. La negociación Mercosur, México y demás es común, ¿vale? Eso es así. Y luego, dentro de la promoción, que es a lo que se dedica ICEX, que es al posicionamiento de los productos en el extranjero, ¿que dónde vamos? Pues donde las condiciones de entrada de esos productos en frontera pues tiene sentido ir, ¿no? Aquellos países en los que están cerrados con barreras arancelarias o no arancelarias fitosanitarias, pues no te empeñes en exportar, no sé, cerdo, porque no va a ser competitivo y no vas a vender nada, ¿no? Bueno, pues ahí es cierto que la Comisión Europea pues hace algún pinito en ese ámbito que no le corresponde, pero es verdad que hay países muy pequeños dentro de la Unión Europea que no tienen agencias de promoción tan potentes como ICEX y que le piden a la Comisión Europea pues que les lleve a todos y que les haga alguna misión inversa, algún tal. Eso por una parte. Bueno. Y por otra, también es cierto que las comunidades autónomas tienen todas sus agencias de promoción internacional de las exportaciones. Aquí, pues, en la misma línea que he contestado antes, es que la competencia es sana. O sea, al final, es verdad que desde el punto de vista de yo ser española dices, bueno, pero es que es un lío. O sea, es que el extranjero no tiene por qué saber de esta región, esta otra, si es España, si no. Bueno, efectivamente, pero también en la diversidad está un elemento nuestro que nos caracteriza, que nos diferencia, ¿qué tal? Y luego, nosotros, he hablado antes de las alianzas estratégicas. No me he querido detener porque, como me dijo el otro día Carlos Cuerpo, yo me entusiasmo, me vengo arriba y os meto una chapa que de aquí no salimos. Pero nosotros somos muy de trabajar con aliados. Y con aliados son todos aquellos que de alguna manera podemos tener un impacto común en la internacionalización, en la prosperidad. Entonces, al final, nosotros trabajamos con las comunidades autónomas lo que ellas quieran trabajar con nosotros. Tenemos un instrumento de coordinación que es el Consejo Interterritorial de Internacionalización. Os invito a que digáis la palabra sin trabaros, Consejo Interterritorial de Internacionalización, donde nos coordinamos tanto la parte de promoción internacional de exportaciones y demás, como la de atracción de inversiones, que también hacen mucho ellas de atraer inversiones a sus regiones y tal. Y ahí, pues poco a poco vamos cediendo incluso a las asociaciones sectoriales, que también tienen sus pabellones y también tienen su imagen. Poco a poco estamos firmando convenios para cesión de imagen, porque al final el ICEX invierte mucho en la imagen de los pabellones, para que sea una imagen de calidad, de solvencia, entonces los vamos cediendo para que todos vayamos con la misma imagen. Que luego hay un consejero que se quiere hacer la foto en su pabellón, pues a ese consejero le han votado legítimamente. Yo ahí encantada de coincidir con él. De hecho, el otro día estuve en Valencia con el ministro Carlos Cuerpo, con todos los consejeros de Economía de las comunidades autónomas y, oye, fantástico. Nosotros, desde luego, colaboramos a tope con ellos. No podría ser distinto. Y yo me quedo con eso, con que la competencia nos mantiene vivos. No nos dormimos en los laureles. Tenemos que estar ahí y ser los mejores y que la gente quiera venir con nosotros porque lo hacemos muy bien. Jesús Sainz. De alguna manera has contestado mi pregunta porque voy por la estructura de nuestro Estado de comunidades autónomas. En primer lugar, las comunidades autónomas tienen competencias en materia sanitaria, en materia de comercio interior, en materia de medio ambiente y sobre todo en los productos alimenticios establecen regulaciones que al final suponen trabas en el comercio interior entre nuestras propias comunidades autónomas. Hasta el punto que hay empresas que prefieren casi exportar, que les resulta más fácil exportar con un producto que venderlo dentro de España en otras comunidades autónomas. Es decir, estamos hablando dentro de la Unión Europea que hay aranceles implícitos y barreras no arancelarias, pero es que las tenemos dentro de España y esas no parece que haya ningún interés o ninguna fórmula de derribarlas para que efectivamente seamos un mercado único, que no lo somos. Somos 17 mercados.
Entonces, también en la estructura de las comunidades autónomas, iba por lo que acabas de hablar, de esas oficinas de promoción que tienen muchas comunidades autónomas fuera de España, algunas hasta embajadas, y me gustaría saber si efectivamente hablas del Consejo Interterritorial de Internacionalización. Es que fue parte de él como presidente de Promo Madrid unos años, o sea que sí. Pero en aquella época por lo menos no había mucha coordinación y yo lo veía. Yo desde Promo Madrid intenté siempre coordinarme lo más posible con el ICEX, una manera de evitar la dispersión de esfuerzos y en definitiva la falta de eficiencia del uso de recursos públicos, ¿no? No sé hasta qué punto eso se ha logrado mejorar algo de lo que en mi época la verdad es que no funcionaba muy bien. Sí, bueno, yo creo que se ha logrado bastante en tanto en cuanto a muchos pabellones que hacemos, vienen las agencias de promoción de las distintas regiones a nuestro pabellón, les llamamos las agrupadoras y traen a sus empresas de su región y vienen con nosotros, como digo, hemos cedido imagen y demás. En cuanto a las distintas competencias dentro de España, pues eso ya me supera en competencias, ya me gustaría poder hacer yo algo para resolverlo, pero lo que sí hacemos también en ICEX es muchas veces, y con este privilegio que tenemos de estar en contacto continuo con las empresas, mira, yo recojo siempre las preocupaciones, aunque no tengan nada que ver con mis competencias, y desde luego que las traslado a los jefes para que identifiquen dónde están pues, los problemas, los tal. Yo sé que en eso el ministro Carlos Cuerpo está trabajando con una especie de régimen 28 a imagen y semejanza de lo que se está produciendo en la Unión Europea para intentar avanzar en un mercado único, sin barreras y tal, y creo que lo quiere replicar aquí. Le diré que insista porque me trasladáis que efectivamente hay el ejemplo de que es más fácil exportar que vender a una comunidad vecina, pues sí que es bastante sorprendente, ¿no? ¿Tengo una última pregunta? Perdón, es que no veo. Ah, sí, por favor. Ya cierra usted. Con concisión, por favor. Bueno, buenas, muy interesante la exposición. Venimos de un grupillo de becarios ICEX, así que algo... ¡Felicidades! Algo 50 años de becas sonaba. ICEX. De la 49, sí. Sí, dentro de poco nos iremos a destino nosotros. Y bueno, la pregunta que yo tenía era de tu visión. ¿Qué mercados emergentes ves interesantes en los próximos años para España y para las empresas españolas? ¿Pero esto es para elegir vuestro destino o cuál es la pregunta? Porque me parece que va por ahí, ¿no? No podía ser tan directo, pero... Bueno, amigo, pero no, es que uno ya tiene unas tablas. Bueno, pues depende de lo que os apetezca hacer. Para empezar, al final cualquier destino es interesante, hay que aprovecharlo, hay que abrir miras y es fantástico. Pero bueno, pues al final, ¿dónde hay más necesidad de las oficinas comerciales? Pues en los mercados más complejos, en los que tienes más trabas administrativas, burocráticas de entrar, barreras no arancelarias. ¿Dónde pinta la embajada mucho? Pues en mercados donde todavía el halo de la embajada, no solo de España, sino en general de la embajada, pues todavía tiene esa llegada. Acabo de venir de Japón y, hombre, ir con la embajada detrás, con el embajador, el ministro, pues es algo en esa cultura tan de símbolos, ¿verdad? Muy importante. Latinoamérica, pues las embajadas de España en Latinoamérica te dan acceso, ¿no?, a cosas bastante interesantes. ¿Qué otros mercados son importantes? Pues por volumen, desde luego Estados Unidos, ahí en un periodo como el actual, pues que se recordará, interesante. El Reino Unido, vuelvo al Brexit, nos hemos olvidado del Brexit, se iba a uno de nuestros principales mercados de exportaciones, redefinía nuestra relación comercial y hemos incrementado nuestras exportaciones al Reino Unido. O sea que bravo por las empresas españolas, como digo, resilientes y que saben navegar en estas aguas turbulentas. Marruecos, un gran destino con unas relaciones históricas, políticas y comerciales fundamentales para España. A mí, por ejemplo, me gusta de repente una Australia, que es un mercado que no entra dentro tanto de la mentalidad, porque parece lejos y tal, pero que yo creo que vamos a trabajar mucho el año que viene. Canadá. Canadá es un mercado muy similar a Estados Unidos y que si vemos las relaciones que tenemos con ellos todavía hay que trabajarlas muchísimo.
Yo creo que no te he contestado, porque te acabo de hacer un listado de casi todo el globo, pero bueno. Es complicado con 105 oficinas en todo el mundo. Bueno, la vida es eso, elegir, pero cualquier mercado que elijáis, si os ponéis las pilas, si aprendéis, si estáis ahí al lado de las empresas, si entendéis que cada interacción con las empresas es un momento que puede suponer vuestra segunda fase o un aprendizaje. Yo a mis becarios les decía, o sea, a los cócteles en la residencia no vais a quitar el hambre, vais a estar con las empresas, a hablar con ellas, a aprender y demás, pues cualquier mercado al que vayáis. Polonia también es un mercado muy interesante, por ejemplo. Sí. Vale, gracias. Carlos. De nada. Bueno, pues yo no sé si te ha respondido, pero vas a poder elegir un montón de destinos y además parece Depende que de dónde todos esté muy el escalafón, porque esa es otra, ¿no? Pero bueno, si habéis venido aquí hoy a escucharme es que sois de los de arribita, ¿no? Buenos estudiantes, juiciosos, bien, bien. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Efectivamente, como decía Javier antes, Elisa, muchas gracias a ti por la claridad y la cercanía que has tenido en la presentación. Y os comunico ya, como suelo hacer todos los meses, nuestra próxima cátedra, que será con un gran conferenciante al que muchos de vosotros conocéis, que ha sido presidente del Instituto Elcano durante muchísimos años, catedrático emérito de Sociología, hoy de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que es Emilio Lamo de Espinosa. Y estaremos con Emilio, quien además ha puesto un título que a mí me encanta y que, por supuesto, también es de una enorme actualidad. Con su experiencia, me imagino que además hará una conferencia interesantísima, ¿no? Y ha puesto como título ¿Quién gobierna en el mundo? Hacerse esta pregunta en estos momentos, yo creo que de por sí mismo, ¿no?, pues refleja lo interesante que pueda ser. Y será el próximo 3 de noviembre, es decir, no será el último lunes del mes de octubre, será el primer lunes por cuestiones de agenda. El próximo 3 de noviembre, es decir, la de octubre pasa al 3 de noviembre y en noviembre tendremos la siguiente, también, no, ya os lo diré el mes que viene, pero en los últimos días de noviembre tenemos la correspondiente al mes de noviembre. Y todos los que estáis aquí y nos estáis siguiendo por streaming, pues recibís mañana la invitación en primicia. Por mi parte nada más, muchísimas gracias a todos y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias.